Vamos a saludar con nuestra primera invitada. Le damos la bienvenida a la doctora Carolyn Ávila. Ella es experta en comunicación política. Vamos a hacer un análisis de la comunicación del gobierno. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Estoy junto a Carla Aro. Muchísimas gracias por la invitación, querido Jaime. Carla, mucho gusto y un saludo para ustedes y por supuesto para la audiencia. A las órdenes. Doctora, buenos días. Déjeme primero decirle que se la ve muy guapa con ese look. Muy guapa, con todo respeto, maestra. Mi esposo dice lo mismo, los churros están allí, pero que mejor si me peino, así que creo que coincide con usted, Carla. Gracias. Doctora, bueno, entremos en materia, lo que está pasando en el país, ¿no? Bueno, nos venden en este país que las cosas andan bien, déjela Carla también, que las cosas andan bien, que vivimos un nuevo Ecuador. Yo digo, ¿cuál es el nuevo Ecuador que estamos viviendo? Claro que les está funcionando la comunicación del gobierno. Hay un equipo, creo que debe ser un gran equipo el que tiene el gobierno, pero solo en la parte de comunicación, porque en el resto del gobierno no funciona. Las cifras duras son las que más cuestan, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el tema de homicidios. Leía un reporte que el 50% o más del 50% de los cantones están con incrementos en sus indicadores de homicidios. Entonces, creo que ahí hay mucho todavía por trabajar y que el gobierno necesita ponerle el pie en el acelerador en cualquiera que sean sus planes para poder reducir el número de muertes, el número de secuestros, de extorsiones, de vacunas, etcétera. Todos estos que son los temas asociados con la violencia, con la delincuencia, que siguen siendo el principal problema del país, ¿no? Y eso creo que el presidente necesita y reconoce, ¿no? Que forma parte de sus urgencias y de sus necesidades a nivel gubernamental, porque lo que hasta ahora tiene es un set de herramientas que de no conseguir resultados no van a lograr ningún efecto en términos del largo plazo. Entonces, a corto plazo consigue eficientes maneras de tener conversaciones en el aire, diremos ahí, que distraen por un lado de aquello que es lo que acabamos de describir, el fondo, o que por el otro lado hacen que la población o sobre todo la élite política se olvide de conversar. Por ejemplo, nadie está hablando de Progen, nadie está hablando de las contrataciones en la asamblea, en fin. O de la presidencia del partido y presidencia del gobierno en la misma persona en ADN, que es en este caso Daniel Noboa. No, nadie discute eso. Se discute evidentemente los elementos que mayor, se llama esto, encuadre performativo tienen, es decir, son más fáciles de conversar, de retuitear, de enganchar en la conversación digital. Y uno de esos, por ejemplo, está en las condiciones de enemigo interno fabricado a partir de los 5,000 despidos, ¿no? Para que no le hablen por los 5,000 despidos, al menos le reconozcan el esfuerzo de quitar estos fantasmas internos que en este momento el gobierno intenta enmarcar y que ha sido bastante exitoso en hacerlo. Claro, pero el gobierno, el equipo de comunicación que tiene, trabaja muy bien, ¿no? Porque si hay un escándalo, como en el caso de Progen, ellos buscan algún otro escándalo para darle menos importancia al escándalo que debe de difundirse en esos días, ¿no? En el caso de Progen, casi que nadie habla de Progen, e incluso el gobierno ahora está eliminando ciertos contenidos donde se publica algo en contra de Progen. A nosotros nos ocurre. El chochólogo Andrés Durán, que saca temas de investigación, hay contenidos que se lo eliminan. Sobre el caso de Progen mismo. ¿Por qué? Seguramente porque el gobierno intenta tapar todo lo que está ocurriendo. De nuevo, o sea, la conversación en lo digital, que también por supuesto permea a lo físico, va de la mano de aquello que desde lo superficial es capaz de viralizarse. Se viraliza más la foto de Lavinia Balbonesi en Capri que el abrazo o el sacudón de manos con algún presidente en la gira
internacional del presidente Noboa. Y eso sabe la gente de marketing del gobierno, y por esa razón está muy bien cuando ellos presentan, en términos comunicacionales me refiero, ¿no? Cuando ellos presentan o se enfocan más en el fin de semana en Capri y en todo lo que pasó dentro de los otros días de la gira, ¿no? Porque eso da más conversación en la ciudadanía. Pero claro, al final del día esa distracción podrá ser efectiva en el corto plazo, porque cuando se le mueran otros 4 niños más, cuando caigan nuevas masacres, Guayaquil ya no va a poder seguir distraído con las fotos, ¿no es cierto? Y como en efecto sucede cuando se le pregunta, sobre todo a Guayaquil, sobre la aprobación presidencial, es en donde los números no le favorecen todavía al presidente, porque la situación es mucho más crítica, que no hay distractor que opere, ¿no es cierto? Incluso el conflicto Aquiles Álvarez, Marcela Guiñaga, en el que por supuesto el presidente también de alguna manera se ve beneficiado, porque lo que hace es tener distraída a la oposición en lugar de tenerla articulada, fiscalizando las acciones gubernamentales, le permite al presidente Noboa estar en la otra vereda, ¿no es cierto?, viendo cómo circulan y pasan todos sus enemigos. Eso también es parte de la eficiencia comunicacional que ha tenido el gobierno, insisto, pero que esta eficiencia no le va a durar mucho tiempo a no ser que tenga resultados específicos. El año pasado, cuando estábamos con 14 horas sin luz, todo el mundo lamentaba y estaba molesto y perdió hasta 30 puntos. Pero cuando volvió la luz, cuando los problemas son así de enfocados, ¿no es cierto?, se olvidaron. Capaz de reconocer inclusive en la misma persona tanto la corte de luz como la reinstalación de la luz. Entonces, en eso ellos están confiados. Ahora en diciembre viene un nuevo proceso electoral, diremos así, porque es la consulta para al menos las 2 o 3 preguntas que el presidente ha planteado en agenda. Preguntas muy seductoras: bases militares para seguridad, fondos públicos que deberían, según la opinión del gobierno, ser eliminados para financiamiento de partidos políticos, entre otras cosas, que creo que podrían ir en esa misma línea, ¿no? Que son preguntas que no requieren un debate de sí o no, que requieren mucho más cuidado, que requieren desmenuzar más la información, pero que al presidente no le conviene, y que en ese contexto va a colocarle a la población en una situación más bien plebiscitaria, ¿no?, de aprobación o desaprobación gubernamental. Y hay que decir las cosas: al presidente le va mejor siendo candidato que siendo gobernante. Entonces, mientras él sostenga esta línea de campaña permanente, ya sea encontrando enemigos internos, con una narrativa, con un encuadre que sea más favorable al engagement de la ciudadanía que a la solución de los problemas de sus electores, diremos así, va a terminar llegando con buena salud a diciembre. Carla. Doctora, ¿qué tan eficiente es el trabajo de la campaña del presidente Noboa a través del neuromarketing? Y le pregunto esto porque a nivel de comunicación ya empezamos a analizar qué tan eficiente ha sido trabajar directamente en unas campañas enfocadas en el neuromarketing, ¿no? Maneja muy bien el consciente, el subconsciente y el inconsciente de la población a través de esas necesidades específicas. Y le hago esta pregunta porque sabemos que tenemos 5.000 empleados despedidos y en menos de una semana nos dice que se vuelve a abrir el programa Jóvenes en Acción, ¿no? Entonces, esa necesidad latente que está posicionada, ¿no?, en el consciente de la ciudadanía o en el consciente de cierto sector de la población, se vuelve más eficaz, más atractiva y se posiciona más, y nos olvidamos, por ejemplo, de los despidos. O sea, me olvido del que se queda sin trabajo porque por 3 meses voy a tener un grupo trabajando. Entonces, ese juego que hay en la mente, directamente en la mente de la población, ¿hasta cuándo va a durar? O sea, en algún momento nos vamos a poder liberar, porque esto lo hacemos en la publicidad, ¿no? Hay una soda que sabemos que es mala, pero está tan bien posicionada que nosotros la vemos y decimos que nos va a quitar la sed cuando no nos va a quitar la sed, ¿no? Pero ¿hasta cuándo ese trabajo? ¿Hay forma de desenmarcar ese trabajo? Bueno, varias cosas estás mencionando tú, Carlita, y vale la pena ir haciendo justo esas puntualizaciones. Las conversaciones digamos, en esa rueda de prensa de Carolina Jaramillo del jueves anterior, hace ya una semana y unos días más, ella mencionó argumentos sobre la modernidad.
la necesidad de reducir al Estado y de modernizarlo, ¿verdad? En ese contexto llega a un público específico que puede apreciar esa información de la reducción del Estado. Luego habla de los 5,000 despidos asociados con incluso la delincuencia, ¿no? Que posteriormente, el siguiente día, el presidente Noboa, en su discurso por las festividades de Guayaquil, menciona que tenía que ver con la gente que no estaba comprometida con el proyecto, ¿no es cierto? En ninguno de los casos se puede probar siquiera si hubo una evaluación mínima, ¿no? Simplemente se sabe ahora que el resultado era otro, pero la campaña B apeló a un elemento mucho más básico de las emociones, que tiene que ver la rabia, con la indignación, con la ira, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque menciona que había gente que no le estaba dando las medicinas, había gente que le estaba echando la culpa al mismo votante de las desgracias que estaban sucediendo, o porque no querían trabajar, son ociosos funcionarios del sector público. En fin, todos esos encuadres tienen además un relato interesante. En este momento la población ecuatoriana está muy inconforme con el servicio público. No hay pasaportes, no hay cédulas, no hay medicinas, no hay educación, en fin. ¿Y qué es lo que está haciendo el presidente con esta campaña B en particular? Es tratando de darle una explicación a esos no hay's, a partir de gente que está gozando de espacios que no merecen tenerlos. Entonces, coloca ese tipo de conversaciones tan básicas y son sumamente eficientes, precisamente porque remueven esas fibras de emoción y de indignación que son además muy proclives a compartirse, ¿no? O sea, cuando uno tiene rabia, comparte. Cuando uno tiene indignación, reclama. Y esa reacción es justamente la que busca el gobierno, ¿no es cierto? Y en ese contexto no te está solucionando nada, solamente te está poniendo elementos de conversación con los cuales tú reaccionas, con los cuales interactúas y de alguna manera tienes a la gente en una conversación distinta, si no neutralizada, al menos más favorable a las decisiones del gobierno. En el peor de los escenarios, por último, el gobierno pasa piola porque dicen, al menos algo está haciendo, ¿no? Ese es peligroso, porque resulta ser eficiente, porque los resultados están a la vista, ¿no es cierto? Tiene más del 40% de aprobación todavía, etcétera, pero no le va a durar mucho si no hay soluciones específicas. El momento que la gente siga sin poder sacar cédulas, sin poder obtener servicios o medicinas u operaciones que termine como lo que hemos escuchado, por ejemplo, que necesitan buscar alimentos porque no hay ni para servir en los hospitales públicos. En ese momento, el baño de realidad va a ser importante y el gobierno va a necesitar algún otro elemento distractor para poder sobrellevar lo que la gestión no le está respondiendo. Podrá ser la comunicación eficiente, como en efecto hemos analizado, pero ¿a costa de qué? En primer lugar, de seguir polarizando a la población y en segundo lugar, de una excesiva electoralización. Es decir, todo está en función del próximo proceso electoral. Todos los ataques a los sectores, a los alcaldes, prefectos y demás, está en función de las elecciones del 2027. Es decir, si el gobierno se mantiene en esta campaña permanente, que es una tónica que no solo le pasa al Ecuador, que es generalizada, lo que está terminando como consecuencia es que la polarización a la sociedad la está resquebrajando, la está lastimando. Carla, ya no nos reconocemos con empatía sobre el dolor del otro. Y eso es sumamente peligroso porque de eso no nos diferencia en nada a la Alemania nazi, por ejemplo, y no nos diferencia en nada en las prácticas comunicacionales que en esos años se vivían, aunque allí no con redes sociales y hoy todavía más peligrosos precisamente por el auge de las redes sociales. Definitivamente el trabajo que nos han posicionado a ese nivel y ahí viene la parte que usted decía, ¿no? Ese juego con los sentimientos, ¿no? Ha sido sumamente importante. ¿Qué tan importante cree usted, doctora, que ha sido hasta el momento, ¿no?, el papel de Carolina Jaramillo? Justamente que tocábamos el tema, porque al fin de cuentas es ella la que ha salido muchas veces sin argumentos y sustentos, con falta de información, ¿no?, de números,
a dar este tipo de noticias como las que ha dado últimamente, pero les ha funcionado un poco para apalear las balas que deberían ir directamente hacia el presidente de la República. En este último, claro que sí. Anterior a ello le estaban dando un rol de vocería que no tenía mucha claridad. La vocería no es pararse y leer 5 anuncios. La vocería implicaba conducir la conversación e incidir en la agenda pública. Eso sí pasa en otras vocerías cuando están instaladas como tal, ¿no? Pero no es el caso que el Ecuador, excepto el jueves. El jueves de los anuncios que le dieron a la representante del gobierno en ese instante, lo hicieron no porque tenían una política pública de reducción y modernización del Estado, no. Si hubiese habido ese anuncio, lo hacía el presidente en el Salón Amarillo y en cadena nacional, pero no era el caso, era un anuncio simplemente distractor en el contexto cercano de las festividades guayaquileñas. Es un anuncio que estaba con una perspectiva de corto plazo de guerra de narrativas, pero no de una estrategia política pública clara. Entonces, por eso lo anuncia la vocera Jaramillo, y luego es ella el rostro cruel de los 5,000 despidos. Cada medio de comunicación que puso 5,000 despedidos, desvinculados, utiliza usted la palabra, el rostro no era el del presidente, era el de Carolina Jaramillo, porque es ella la que da el anuncio. Entonces, bajo esa premisa también resulta interesante el rol que ella tiene. Entonces, no es un rol de incidencia de agenda, ni siquiera es un rol de conducción de conversación, es un rol simplemente instrumental que le está permitiendo al gobierno, sobre todo, tener digamos que un elemento distractor más frente a los anuncios que podrían ser un golpe para la administración. Este gobierno, el presidente de la República, como estrategia, escoge quiénes van a ser sus opositores. Porque usted decía, ¿no? Se abre frentes, él escoge con quién se va a abrir frentes. ¿Es estratégico aquello? Creo que es estratégico en la oposición que está teniendo y la forma como trata a la oposición. Creo que escogió el frente inmediatamente después del 7 de abril del año pasado, el momento en que se marca un antes y un después entre un gobierno que estaba dialogando con todas las voces, con todas las fuerzas, a un gobierno que decidió embanderar ¿cómo se llama esta? El sector de la derecha, el anticorreísmo. No estaba él embanderando en sí mismo el anticorreísmo, pero decidió cooptar ese espacio para poder tener el resultado que tuvo en las elecciones recientes, las elecciones pasadas. Pero claro, frente a eso, el presidente decide poner en ese otro lado de la oposición a la Revolución Ciudadana. Lo que ha pasado es que la Revolución Ciudadana no ha sido capaz de actuar como oposición, ¿no? La oposición no solamente está pensando en su agenda personal, la oposición está pensando en función de las necesidades que el país tiene y de la sociedad en general y en particular de sus votantes. Entonces, resulta que en este minuto hemos tenido una oposición que en un primer momento tenía una agenda contra la fiscal, después tenía la agenda de la deslegitimación, si era o no el presidente declarado por el Consejo Nacional Electoral. Pero es importante que la oposición tenga una agenda en función de sus votantes, en función de la ciudadanía, y sobre esa base se pronuncie, ya sea para contribuir o para contrarrestar, porque también sucede eso, ¿no es cierto?, las posturas gubernamentales, o para proponer desde su propio espacio áreas de interacción, no tanto si es que el gobierno interactúa con ellos o no, pero sí de interacción con la ciudadanía. Esa cercanía con la ciudadanía le está haciendo falta a la oposición y por supuesto cosecha bien esos silencios, esas ausencias, el presidente al ponerle a la oposición a hablar sobre los temas que él quiere, ¿no? Que se pongan a hablar sobre la crisis, que se pongan a hablar sobre el liderazgo de la oposición o que se pongan a hablar sobre... Doctora, o sea que este gobierno incluso le está direccionando la agenda a la oposición. Claro. Completamente, por supuesto, no hay ninguna duda de eso, porque le conviene. Mientras la oposición esté ocupada en sus dramas internos, no están mirándole al presidente. El presidente, utilizo la analogía de Carlos Ferrín, está al frente de una vereda mirando cómo toda la otra clase política se da a palos, ¿no es cierto? Y él está ahí, lejos, viajando. ¿Y quiénes son los estrategas de todo esto?
No conozco los nombres, me imagino que debe ser parte de su equipo de campaña también, pero no hay duda que están haciendo un Porque trabajo. no es el presidente el que maneja la estrategia, ¿no? Seguramente Bueno, tiene un equipo, ¿no? se le ha escuchado a Roberto Izurieta decir que en muchos de los puntadas dadas en el ámbito de lo digital, el mismo presidente ha sido orquestador de esos actos, pero yo no conozco, no tengo ninguna Pues se habla de información. una pareja de dos profesionales, Jaime Durán y Santiago Nieto, que No creo son que los que sigan en el manejan área todo, popular. todo O el sea, cuarto de guerra. Cuarto de guerra se dice cuando así, atacas, ¿no? así es, así es. Puede ser, yo sé que estaban a nivel electoral, es decir, en las campañas, en alguna forma involucrados, pero no sabría decir, desconozco. Puede ser que sí, puede ser que no tengo idea. ¿Y hasta cuándo puede seguirle dando resultado y seguir sosteniendo a ese voto anti? Bueno, el anti, así sepa que no tiene que comer, sigue siendo anti, pues. Claro. Sí. Bueno, lo que está pasando aquí, y creo que es lo mismo que vivimos el año pasado, en tanto y cuanto no existan resultados, corre peligro la agenda del encuadre performativo, ¿no es cierto? Le funciona esta semana, pero no la siguiente, y por eso la necesidad de trabajar una semana a la vez, ¿no? Con agendas específicas para poder golpear a la oposición, distraer a los medios de comunicación y bajo esa premisa dominar la agenda. Eso es lo que están queriendo y eso es lo que están logrando. Algunos le llaman a esto el brutalismo comunicativo, a propósito de la corriente arquitectónica. Y es simplemente por mostrar con fuerza, con gran impacto, ¿no es cierto?, performativo, me refiero nuevamente en asociación con lo que las redes sociales hoy generosamente permiten, ¿no es cierto?, pero polarizando a la población, indignando, jugando con esas emociones fuertes. No hay medias tintas aquí. La estrategia es fuerte, determinante y abrazadora. Y eso es lo que está logrando semana a semana. Ahora, ¿cuánto dura esto? En tanto y cuanto la ciudadanía pueda tener mínimos niveles de tolerancia sobre lo que está viviendo. Es decir, la conversación es, pero al menos está haciendo algo, ¿no? Es ¿Qué está decir, haciendo? Cuando dicen está haciendo algo, ¿qué está haciendo? Uno se pregunta, ¿no? es que es lo que le cuentan, Jaime. Los medios. Ese relato, es que no los medios, TikTok, Jaime. O sea, podría Coavisa ponerse en contra del mismo presidente, no sirve de nada si es que lo digital, la conversación está absolutamente en las líneas más superficiales y más básicas, a su vez, de las emociones. En cambio, ¿qué es lo que le está contando la oposición? ¿O quién más le está diciendo algo al votante? Nadie. En términos de relatos políticos, nadie. Lo que está sucediendo es que el votante se enfrenta al relato y se enfrenta a la evidencia, ¿sí? Entonces, sufre, no es que no sufre, por supuesto que sufre, pero del único que escucha que algo se está haciendo es del presidente. Entonces, por esa es la conclusión, al menos está haciendo algo. O sea, se escucha, pero en realidad vemos que no es así. Vemos al presidente de la República, doctora, que ahora, bueno, arma frentes acá en Guayaquil con Aquiles Álvarez, arma frente con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. En Quito no le fue bien porque cuando quisieron instalar unas bombas para supuestamente abastecer de agua potable a ciertos sectores, nunca le funcionó. Fueron dos ministros que son un desastre en este gobierno a querer poner la cara y creo que terminaron quemándose más. En Guayaquil tampoco le ha ido muy bien con Aquiles, porque Aquiles resulta que le responde y le responde de manera contundente. Pero ahora va a buscar otro frente en Azuay. Va en contra del alcalde de Cuenca. Y no, yo no hablara del alcalde de Cuenca, yo creo que está yendo en contra de Etapa, en contra del agua, en contra de una decisión que toda la población cuencana, mayoritariamente, diremos así, se pronunció, que era la no extracción de metales en las zonas de recarga hídrica, como es la zona del Cajas. Yo creo que la gente que nos está viendo y escuchando sabe muy bien que para poder llegar a Cuenca, sobre todo desde el querido Guayaquil, se atraviesa uno de los tesoros que tiene nuestra geografía,
que es el Cajas, ¿no? Entonces, usted se puede imaginar siquiera cómo se vería en esos espacios una minera instalada, por más que digan y prometan que lo van a hacer de la mejor manera y más responsable posible. Es muy probable que, como en efecto los técnicos así lo han dicho, que este tipo de manejos termine contaminando el agua que no solamente alimenta Cuenca, no solamente sirve a Cuenca, sino a otras 11 comunidades más. Entonces, el cuidado del agua no es una decisión ideológica únicamente, por supuesto que hay ideología de por medio, pero es una decisión de supervivencia. Y eso Cuenca lo entendió desde el inicio y combatió, por ejemplo, propuestas que desde su momento el correísmo se estaban planteando y lo seguirá haciendo ahora. Lo que pasa es que el presidente Noboa jamás mencionó esa temática durante campaña, porque recordemos también que no es que iba a los medios de comunicación a dar declaraciones. Entonces, nunca fue un tema de conversación en Cuenca para la agenda de ADN. Sí fue, por supuesto, para la Revolución Ciudadana, y la Revolución Ciudadana en ese instante cambió su postura de protección al medio ambiente. Pero a Daniel Noboa nadie le preguntó. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Hay un compromiso enorme del gobierno con la empresa minera que está intentando extraer metales en la zona del Cajas, en el Quimsacocha, como se llama. Y claro, hay técnicos que no solamente están en etapa, también están en la academia, que han sido contundentes en poner las alertas una y otra vez, no es reciente, sobre los peligros que se pueden dar el momento de hacer extracción minera. Entonces, cuando viene la ministra Manzano y dice etapa miente, lo mínimo que va a encontrar es que va a haber gente activada, gente que reaccione a una expresión como esa. Ahora, mira esto, querido Jaime. Algunas de estas organizaciones civiles asociadas con lo ambiental están relacionadas con fundaciones. Fundaciones que ahora, con la ley que se está discutiendo en asamblea, podrían entrar en la lista de los desestabilizadores. Entre las 5 opciones que hay para poder eliminar una fundación en esa ley, propuesta en esa ley, está que alteren la paz pública. Entonces, imagínese usted, digamos que el Cabildo del Agua y los Yasunidos deciden convocar una marcha en el Parque Calderón para proteger el Cajas. Van, al menos a criterio de la ministra Manzano, seguro a estar en la lista de los desestabilizadores. ¿Qué va a pasar con esas fundaciones? En este momento van a tener una ley que les apruebe precisamente ese tipo de escrutinio y va a estar firmada por algunos de esos asambleístas que son de ADN y que pertenecen a la SUAY. De hecho, la asambleísta que es de la SUAY, que preside la Comisión de Recursos Ambientales, es Azuaya. Y en lugar de preocuparse por las declaraciones de la ministra Manzano, le estuvo llamando al orden. Claudia León creo que es, ¿no? Entonces, cuando uno... Camila León. Exacto. Cuando uno ve ese tipo de conversaciones, no se trata de si están o no persiguiendo a un alcalde o a un prefecto en el Azuay, no. Están en contra de una fuerte respuesta ciudadana sobre la consulta que se le hizo en el 2021, que era además articulada por el padre de Adrián Castro, por si acaso, de Carlos Castro, entre otros nombres importantes que pertenecen al Cabildo del Agua y que protegen, porque tienen ese principio profundo, protegen el Cajas. Entonces, creo que eso, por ejemplo, va a ser sumamente importante, poner la vista al frente y esperar que no sea solamente la voluntad de los ambientalistas o de ciertas organizaciones y que no sea solamente la respuesta de la mayoría de la ciudadanía cuencana, sino que además sea el espacio que unifique a esa clase política que representa a Cuenca y a la SUAY, y que no sea una piedra más de separación entre sus autoridades locales y la representación nacional que la provincia tiene. Que ojalá el agua más bien sea lo que nos una a todos. Doctora, ¿qué nos espera con este gobierno en los próximos casi 4 años? Yo creo que más allá de mirar al gobierno y qué nos espera con el gobierno, lo que hay que pensar es cómo sociedad,
qué es lo que podemos hacer para reaccionar adecuadamente. Ante cualquiera de los estímulos que lleguen, lo primero que tenemos que hacer es recordar que ante todo lo primero que está en peligro es el tejido social. Seamos capaces de reconocernos en ese otro. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que no tengamos funcionarios que estén causando la vergüenza para el sector público. De que los hay, pero son esos 5,000. No, ¿verdad? Entonces no generalicemos. A todos los descalifica el gobierno de corruptos, exacto, de boicoteadores. No caigamos en ese peligro, porque si es que accedemos a esas trampas del marketing, lo único que estaríamos haciendo es perdiendo la capacidad de ser humanos, de reconocernos en ese otro. Y lo menciono una y otra vez. Si eso llega a pasarle al Ecuador, ¿qué nos diferencia a nosotros de la Alemania nazi, de la Alemania de los 1930? Nada, ¿no es cierto? Porque lo único que estaba pasando en ese momento era que reconocían en esos otros todas las desgracias y los males de ese mundo. Lo mismo que ahora está pasando. Reconociendo en los otros la desgracia, lo único que hace es separarnos más, dividirnos más. Y si es que la estrategia comunicacional exitosa, digo exitosa entre comillas, es precisamente incrementar más esa fractura, podrá ser exitosa esta semana, pero lo va a necesitar otra línea más de las mismas para la próxima semana, ya que los resultados específicos del gobierno no llegan aún. Entonces, mayor razón para que como sociedad no caigamos en las redes de las estrategias comunicacionales y busquemos sobre todo en la empatía, en la capacidad de reconocer el problema del otro y la necesidad del otro, una manera de unirnos, ya que los gobernantes no están yendo por la vía del consenso, al menos que sea la ciudadanía la que busque eso. Doctora, ¿usted nos quiere decir que este gobierno terminará desgastándose ni por mucho que ellos tengan su campaña de promoción de lo poco o nada que hace el gobierno, terminará desgastándose igual? Si es que no hay resultados, eso es lo que va a pasar. Por eso la necesidad urgente que tienen ellos de presentar resultados. No pueden sostener esta guerra de encuadres tanto tiempo, ¿no? Necesitan... La mascota. Perdón, por favor, Peluche, la mascota. Está entusiasmado por algo. Nos genera aquí una distracción absolutamente toda. Entendemos, doctora. Los que tienen mascotas en casa seguro van a saber, pero eso suele pasar a las 9 de la mañana cuando llega alguien que me ayuda en casa, que sin ella simplemente no vivo, pero Peluche es muy celoso, así que... Quisiera cerrar con algo. La campaña del gobierno se va a poner más agresiva en torno a las elecciones seccionales. Claro, de hecho, las elecciones del 2027 ya están aquí. A la vuelta de la esquina y la gente ya está interviniendo sobre esa línea. Por eso los ataques en Quito, las disputas entre la prefectura y la alcaldía en Guayaquil y también las denuncias que han recibido en Azuay, tanto el prefecto como el alcalde, ¿no? La premisa está clara, es muy evidente, está siguiendo el manual además, ¿no? ADN tiene ahora ese espacio de disputa, que es el territorio, lo local, ¿no es cierto? Y la manera de hacerlo en este instante es intervenir en elecciones, pero esas elecciones tienen que intervenir en un espacio de forma que se hayan anulado las competencias, los posibles adversarios políticos, ¿no es cierto? Y que puedan entrar con más tranquilidad. Esa fórmula le funcionó al presidente Noboa en la última elección. Recordemos que eliminó a Topic de las propuestas de la papeleta y logró encapsular todo aquello que probablemente la oposición podría haber recibido, Henry Cucalón, cualquier otro nombre, en él precisamente todo para poder anular al máximo cualquier otra conversación. Estoy pensando que van a intentar hacer lo mismo en este proceso del 2027 con la fractura que le sigue funcionando, desde nosotros contra ellos, poniéndole a esos otros, todo como los que encarnan el mal y todo lo narco y toda la mafia y todo va a estar involucrado con ellos. Aseguro que algo igual va a pasar en lo local y esas narrativas se replicarán. Doctora, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en este día lunes con Ecuador en Directo.
A ustedes, muchas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso de parte mía y de parte de Peluche, mi mascota, que sí se presenta. Gracias, doctora. Peluche. Un abrazo para Peluche. Un abrazo para Peluche también. Estaba activo Peluche. Vamos a saludar con nuestro primer invitado. ¿Cómo está, Mauro? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en Directo. Muy buenos días, estimado Jaime. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia. Siempre a las órdenes. Bien, bueno, el día de ayer, antes de irnos a dormir, pues nos encontramos con el tema de que la Corte le suspende 17 artículos a 3 leyes económicas urgentes del gobierno nacional. Y el gobierno esta mañana, el presidente de la República, ya presenta las 7 preguntas de la consulta popular. ¿Qué lectura darle a todo lo que estamos viendo, mi estimado Mauro? Mire, Jaime, yo creo que la reacción del presidente de la República el día de hoy es el fiel reflejo de un mandatario que quiere perpetuarse en el poder. Y lo digo así abiertamente. Quiere perpetuarse en el poder porque, entre otras cosas, quiere tener una Corte Constitucional de bolsillo. Como el día de ayer, este organismo suspende temporalmente la vigencia de varios artículos de 3 leyes que fueron aprobadas abiertamente de manera inconstitucional, que contienen disposiciones que violan derechos fundamentales. Y como esa Corte no se sometió a los designios del mandatario, no se humilló ante la presión mediática de los corifeos de Carondelet, entonces, claro, no hay mejor salida que el día de hoy en la mañana presentar una propuesta para someter a los jueces de la Corte Constitucional a la posibilidad de que sean enjuiciados políticamente por parte de la Asamblea Nacional. Imagínese usted la barbaridad que se plantea. Asambleístas como Dominique Serrano o como la otra señorita que Camila León, que es el tema de quintiles a nivel de pobreza, de extrema pobreza. Bueno, pues ese tipo de legisladores quiere el presidente Daniel Noboa que puedan enjuiciar políticamente a jueces como Ali Lozada, a jueces como Jorge Benavides, a jueces constitucionales que tienen una amplia trayectoria académica y que no necesariamente son jueces o juezas que tengan una ideología de izquierda, son jueces que actúan en derecho, así de simple, y que, reitero, no se someten al poder de turno. Y claro, el presidente de la República lanza esto como cortina de humo, precisamente para desviar la atención de los temas verdaderamente importantes. Hay casi 1.300 millones de dólares que el presidente Noboa redujo al ministerio, al sector de salud en cuanto a presupuesto se trata. Los pacientes no tienen ni siquiera para comer las 3 veces al día. Los médicos, las enfermeras tienen que recurrir a bancos de alimentos. La infraestructura se cae a pedazos. No hay equipamiento. Y sin embargo, hoy prefiere gastarse 60 millones de dólares en una consulta popular que, reitero, lo que busca es perpetuarse en el poder, tener una Corte Constitucional bajo sus designios, reducir el número de legisladores para tener más asambleístas que quintiles, asambleístas dibujantes, asambleístas tilines, que les respondan a él como alfombras. Eso es lo que busca el presidente Noboa. Claro, y como decía doctor Mauro Andino, el presidente de la República lo que hace es distraer a la gente, ¿no? Lanza sus 7 preguntas cuando la realidad que está viviendo el país es otra, ¿no? Pero bueno, por lo menos la Corte Constitucional el día de ayer le puso un freno a todo este autoritarismo, ¿no? Le suspende 17 artículos. ¿Eso qué nos da a entender, doctor Andino? Que podríamos tener tal vez una sorpresa que tal vez definitivamente esas leyes podrían ser declaradas inconstitucionales.
Lo que ayer sucedió básicamente es que la Corte Constitucional admitió a trámite cada una de las demandas de inconstitucionalidad en contra de 3 leyes. La Ley de Integridad Pública, la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad. Una vez que admite a trámite la Corte Constitucional estas demandas, la Corte también tenía que pronunciarse respecto de la solicitud de medidas cautelares que en la práctica lo que buscaban era suspender temporalmente la vigencia de varios de los artículos de esas leyes. Y la Corte lo que ha hecho es conceder estas medidas cautelares y ha suspendido provisionalmente hasta que se pronuncie mediante sentencia varias de las normas que pertenecen a estos cuerpos legislativos que fueron aprobados por la Asamblea Nacional. No obstante, esto no significa que ya exista un pronunciamiento sobre el fondo de las causas, pero sí es un paso importante, porque el hecho de que la Corte Constitucional haya suspendido temporalmente varios de los artículos de estas leyes, significa, y así lo manifiesta la Corte en sus autos de admisión, que existe verosimilitud, es decir, que los argumentos que señalan que estos artículos son inconstitucionales son verosímiles, son creíbles, es decir, que existen serias presunciones de inconstitucionalidad y por eso la Corte concede la suspensión provisional de las normas. Pero además, la Corte también señala que si se evidencia potenciales daños inminentes a los derechos fundamentales de los ciudadanos, que existen escenarios potenciales de violaciones a los derechos fundamentales y por eso la Corte decide otorgar las medidas cautelares y suspender provisionalmente varias de las normas. Porque la Corte, por ejemplo, concede las medidas cautelares respecto de artículos de la Ley de Solidaridad, como esta barbaridad del indulto diferido, que abría la puerta a la arbitrariedad para que se cometa Ese es uno de los artículos suspendidos. Ese es uno de los artículos suspendidos. Las escuchas telefónicas. Abría la puerta a la arbitrariedad para que policías y militares puedan prácticamente cometer excesos a diestra y siniestra. También se suspende provisionalmente los artículos relacionados al tema de la prisión preventiva, al tema de que los policías y militares no puedan ser sujetos de medidas cautelares como arresto domiciliario, como colocación del dispositivo electrónico, etcétera, si es que estaban procesados penalmente. Se baja temporalmente la Corte Constitucional el tema de la declaratoria de conflicto armado interno solo mediante decreto ejecutivo, porque evidentemente lo que buscaba Noboa era bypasearse la Constitución, no decretar estado de excepción, porque sabía que la Corte, al momento de controlar eso, le iba a decir: vea, señor, usted no ha logrado demostrar que exista conflicto armado interno. Consecuentemente, la Corte suspende temporalmente esta disposición que violaba los propios dictámenes y precedentes jurisprudenciales de la Corte. También suspende varios de los artículos de la Ley de Inteligencia, esta cuestión bárbara que permitía que a usted le intercepten sus llamadas telefónicas, que recopilen sus mensajes internos, los que usted envía por correo electrónico, los que envía por interno por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, que puedan recopilar su información en el ciberespacio sin orden judicial, sin pedido de fiscalía y sin autorización de un juez, solo a través de los informes del Sistema Nacional de Inteligencia. Eso suspende la Corte Constitucional. Y en lo de la Ley de Integridad Pública, lamentablemente no se suspenden los artículos relacionados a las reformas de la LOCEP que han permitido el despido de más de 5,000 servidores públicos, pero al menos suspende la transitoria que obligaba prácticamente a las cooperativas de ahorro y crédito a que se transformen en bancos, en sociedades anónimas, porque se establecía un plazo de 90 días para que la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera decida qué cooperativas de ahorro y crédito tenían que transformarse ya en bancos y tenían que transformarse en sociedades anónimas. Ahora, cierro con esto, que no se haya suspendido temporalmente las disposiciones relacionadas a la LOCEP y que permiten la desvinculación de los servidores públicos, tampoco significa que la Corte al final del día no vaya a declarar como inconstitucionales estos artículos. Así que es un paso importante
y esperemos que al final del día la Corte no se subyugue y que actúe de manera decente, honesta, en derecho, como ha actuado el día de ayer, mucho más ahora que quieren ponerlos a los propios jueces de la Corte Constitucional contra las cuerdas, porque lo que quiere, reitero, es tener una Corte Constitucional de bolsillo. Quiere perpetuarse en el poder al más puro estilo de Maduro o de Bukele. Eso es lo que quiere Daniel Noboa. Claro. Y bueno, también en esa pregunta, en una de las preguntas que el día de hoy presenta el presidente de la República, también pone a la Corte en el saco, ¿no? La Corte Constitucional... Claro. Que sean sujetos de juicio político por parte de la Asamblea. O sea, quiere elegir otra Corte. O sea, como él quiere que para que los fallos que emita la Corte Constitucional sean de su gusto y complacencia, y si es que la Corte vuelve a tomar decisiones autónomas independientes como la del día de ayer, entonces quiere automáticamente activar a su mayoría legislativa para que enjuicien políticamente a los magistrados de la Corte. Quiere que un asambleísta como Dominique Serrano tenga la capacidad de destituir a un juez de la Corte Constitucional como el doctor Ali Lozada Prado. O sea, ese tipo de barbaridades es lo que quiere el presidente de la República. Imagínese usted, un asambleísta que no entiende ni lo más elemental respecto del control constitucional, respecto de la interpretación constitucional, respecto de garantías jurisdiccionales en materia constitucional. Quiere el presidente Noboa que esos asambleístas que ni siquiera entienden a qué se refiere los quintiles de pobreza sean los que puedan destituir a los jueces y juezas de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que quiere este gobierno, doctor Mauro Andino? Viendo todo lo que ha hecho, ¿no? Él, al que no está con su postura, lo descalifica, lo ataca. Ya por ahí vi a la ministra de Gobierno descalificar a la Corte Constitucional, que a través de un boletín no se puede permitir que se tire abajo estos artículos de estas leyes. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Mire, Jaime, qué importante sería que en vez de salir rodeados de militares y policías, al más puro estilo de un régimen dictatorial, como si se tratara de una junta militar en la época de Videla, ya en Argentina, o al más puro estilo de las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur, cuando vivíamos la época de la guerra, sería que den argumentos jurídicos y técnicos del por qué ellos creen que esas leyes sí son constitucionales. Qué valioso sería que comparezcan a medios de comunicación independientes y debatan contra quienes estamos en contra de esas leyes abiertamente inconstitucionales, y que pongamos sobre la mesa de discusión argumentos jurídicos, argumentos técnicos, y que no busquen estigmatizar a la Corte Constitucional. Ellos dicen que con un boletín la Corte Constitucional ha suspendido temporalmente la vigencia de varias normas de esas leyes. Bueno, nosotros podríamos decirles lo mismo. Ellos con un video de 2 minutos y rodeados de uniformados pretenden hacernos creer a la fuerza y a patadas que esas leyes sí son constitucionales. Así nomás estamos, rodeados de funcionarios públicos, de un gobierno que busca dirigir los destinos del país como si fuese su hacienda. Eso es lo que parece el país en este momento, ¿no? Parece una hacienda bananera, un presidente que toma decisiones a su antojo y después, si de repente viene la Corte o la Asamblea se opone a alguna ley, pues vamos contra ellos. Hoy seguramente se intensifica la campaña de desprestigio de la Corte Constitucional. Saldrán todos los altavoces que tiene el gobierno, las cuentas troles que maneja el gobierno para descalificar a toda la Corte Constitucional, doctor Mauro Andino. Es evidente, es indiscutible que va a suceder esto, Jaime. Ya deben tener toda una estrategia en marcha que la empezarán a ejecutar desde el día de hoy. Ya va a ver cómo pretenderán utilizar el desprestigio que ciertamente existe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para, con esa pregunta que también le están planteando, tratar de posicionar
una respuesta favorable respecto de las otras preguntas, como por ejemplo la de la Corte Constitucional. Eso es indiscutible. Ya verá cómo tratan de estigmatizarnos a quienes tenemos una posición democrática en estos momentos, señalando a todo opositor como narcotraficante, como terrorista, como enemigo de la patria. Eso es lo que van a buscar. Eso es lo que estará en marcha, porque este es un gobierno con prácticas dictatoriales. Hay que decirlo con todas sus letras. El país tiene que saber que todos los países democráticos del mundo tienen un organismo que se encarga de ejercer control constitucional de manera independiente. Todos los países de Europa Occidental, llámese España, llámese Alemania, Francia, Italia, tienen organismos de control constitucional que se encargan de vigilar que la Constitución no sea vulnerada, que se encarga de controlar que las leyes que aprueban los parlamentos no vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en nuestra región, en América Latina, Corte Constitucional o tribunales constitucionales también existen. En Perú, en Colombia y en los demás países de la región. No es un invento de la Constitución de Montecristi, pero reitero, lo que buscan es bajarse a la Corte Constitucional a través de juicios políticos, como ya sucedió, por ejemplo, en la época del expresidente Lucio Gutiérrez. En la época del expresidente Lucio Gutiérrez fueron destituidos los vocales del entonces Tribunal Constitucional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de aquella época, hoy llamada Corte Nacional de Justicia, y eso le costó al Ecuador sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Quintana versus Ecuador o el caso Camba Campos versus Ecuador, por ejemplo, porque lo que provocó es que seamos condenados a pagar indemnizaciones a los jueces y vocales que fueron destituidos ilegalmente por el Congreso de aquella época. Doctor, dentro de las preguntas del presidente de la República, una de las primeras preguntas es el tema bases militares extranjeras, eliminar la prohibición de bases militares extranjeras. ¿Esto ya no se preguntó en la consulta popular de Guillermo Lasso? No, Jaime, esto no se preguntó en aquel momento. Si mi memoria no me falla, le pido mil disculpas si de pronto estoy equivocado, pero de lo que yo recuerdo no se preguntó. Esto de las bases militares, de hecho, es resultado de la reforma parcial que ya fue aprobada en la Asamblea Nacional, al igual que la eliminación del Fondo de Promoción Electoral. Ambas cuestiones fueron aprobadas en la Asamblea Nacional en reforma parcial. Bueno, la primera sobre todo, la segunda está a punto de ser aprobada por la Asamblea Nacional. Ahí el informe para ¿Todas segundo tienen que pasar debate. por la Asamblea? Estas dos sí, pero ya la primera, sobre las bases militares, ya pasó por la Asamblea. Ya se aprobó en segundo debate. Lo que corresponde ahora es convocar al referéndum para que la gente apruebe o rechace este elemento. Y el otro tema, lo de el Fondo de Promoción Electoral, ya hay el informe para segundo debate que salió de la Comisión de Reformas Constitucionales y tiene que aprobarse en el Pleno de la Asamblea con 77 votos. Si se aprueba en el Pleno de la Asamblea, luego tiene que someterse al referéndum por parte de el Consejo Nacional Electoral, convocar elecciones para preguntar a la gente. Ese es el procedimiento. La quinta pregunta que dice, ¿está de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esto sí se preguntó. Esto es similar a lo que ya se preguntó en su momento durante el mandato del propio Noboa, y que el pueblo ecuatoriano le dijo que no al contrato por horas, solo que en aquella ocasión él quiso implementar esta figura de flexibilización y en la práctica de explotación laboral para todos los espacios laborales, para todas las
relaciones empleador-trabajador. Hoy lo que está buscando es que esto solo se aplique para el sector turístico. Esta es una herramienta que en la práctica busca precarizar a los trabajadores y habrá que ver de qué manera lo está planteando ya en los anexos, porque ojo con algo, apenas tenemos en nuestro poder las preguntas, pero no tenemos en nuestras manos los anexos. Y la letra pequeña, la trampa enorme, convertida en letra pequeña de esta consulta popular, de este referéndum, seguramente estará en los anexos. Por eso hay que leer con mucho cuidado los anexos para saber qué es lo que está planteando y qué quiere meterle al pueblo ecuatoriano por debajo, sin que se den cuenta. Por eso hay que leer con mucha calma, con mucho detenimiento, los anexos a cada una de estas preguntas. Ya, por ejemplo, en el tema de eliminar el fondo de promoción electoral, que seguramente lo van a aprobar en la Asamblea porque tienen mayoría legislativa ahí, seguramente alcanzarán los 77 votos. Vea, esa es una pregunta por demás antidemocrática, porque lo que quieren es que regresemos al viejo Ecuador, donde el papá del presidente de la República contrataba cadenas interminables en los canales de televisión y en las radios del país y llenaba páginas enteras de los periódicos ecuatorianos pagando publicidad electoral de su bolsillo. ¿Por qué? Porque el presidente Noboa quiere que regresemos a esa época donde las billeteras, donde las chequeras pesaban más que las ideas, donde el que tenía plata y se gastaba millonadas contratando publicidad electoral, bueno, pues era el que trataba de imponerse, y donde las clases medias y los sectores populares, por más inteligentes que puedan ser esos candidatos, no puedan competir contra esas grandes oligarquías que además podrán, lo digo de antemano, comprometer la independencia de esos mismos medios de comunicación, porque no hay que ser demasiados genios para darnos cuenta que si hay un candidato que le pauta $100,000, $200,000 en un canal de televisión, ¿a quién va a preferir? Pues darle más espacio o darle un tratamiento diferenciado a ese candidato. Si al que le paga $200,000 en cadenas de televisión o al que no puede pagarle ni $10,000 porque no tiene recursos para llegar a pautar esas cantidades en ese canal de televisión. Eso es lo que buscan. Lo que buscan es una democracia de hacienda. Lo que buscan es retrocedernos en el tiempo para que solo los que tienen plata al final del día puedan ser candidatos y puedan competir por el poder político. El tema del funcionamiento de los casinos en los hoteles de 5 estrellas, esto sí creo que también se trató en una consulta popular, si no me equivoco fue en la de Lazo, que fue rechazada. Así es, fue rechazado el tema de los casinos. Y vuelven a insistir, ¿por qué? A ver, no recuerdo si fue en el gobierno de Lazo, creo que el presidente de la República, Noboa, intentó incluir esto también, pero luego me parece que metió retro y ya no incorporó lo de los casinos. Creo que solo lo mencionó, lo dijo públicamente, pero luego ya no lo planteó. No creo que fue Lazo, creo que fue el mismo Noboa, pero al final del día no lo incorporó en su consulta popular de abril del año pasado. Lo que busca aquí es favorecer a las grandes cadenas hoteleras, a los grandes grupos económicos que están acostumbrados a tener casinos, y lo más preocupante, esto va a permitir que exista lavado de dinero ilícito en los casinos, porque está comprobado, hay muchos estudios que reflejan que el dinero que se usa en los casinos, en estos juegos de azar, permiten lavar recursos, dineros ilícitos que son producto del narcotráfico, del crimen organizado, de la corrupción. Eso es lo que provocará con esto de los casinos, y habrá que preguntarse, ¿cuáles son los grupos económicos vinculados al presidente de la República que tienen grandes cadenas de hoteles, grandes resorts, que seguramente querrán implementar estos casinos en la infraestructura que está a su cargo, sin perjuicio de que además los casinos y los juegos de azar provocan enfermedades psicológicas como la ludopatía, que también está categorizada como una enfermedad de salud mental que provoca adicciones, que provoca que muchas personas lo pierdan todo como resultado del vicio
al que son enganchados a través de estos juegos de azar. Doctor, aquí no ha puesto el presidente de la República la castración, pues esto que habló tanto hace un par de semanas. Me imagino yo que al final del día le hicieron reflexionar y le hicieron caer en cuenta que esto no iba a pasar el filtro de la Corte Constitucional y seguramente por eso no lo hizo. Seguramente alguien le dijo, vea, esto va en contravía de los propios pronunciamientos. ¿O será porque el primo de él también está acusado de violación? Es muy probable que eso también haya sido una de las razones por las cuales mete retro y termina por frenar esta propuesta que inicialmente había planteado. Pero esto lo utilizaron para hacer una campaña mediática, ¿no? Claro, absolutamente, por el escándalo de Santiago Díaz, que dicho sea de paso, si es que es responsable del delito, bueno, pues que pague y que sea sentenciado con el máximo rigor de la ley. Pero usaron ese hecho para plantear este tema de la castración química como una cortina de humo. Hoy vemos que no les importaba el dolor de la víctima, sino que lo que querían era desviar la atención, porque este gobierno es proclive, es amante de las cortinas de humo, de las campañas que desvían la atención de lo importante. Nuevamente, preguntémonos, ¿cuánto redujo en el presupuesto de salud el presidente de la República en diciembre del año pasado? 1.300 millones de dólares se redujo del presupuesto de salud. Preguntémonos cuánto costaría esta consulta popular o referéndum. Aproximadamente 60 millones de dólares. Preguntémonos cuánto le ha costado al pueblo ecuatoriano el escándalo de corrupción con Progen y Austral. Más de 110 millones de dólares. Eso le ha costado. Preguntémonos en cuánto se redujo la deuda del Grupo Noboa con el Servicio de Rentas Internas. 78. Y la respuesta es 77 millones de dólares. Se redujeron en un solo fin de semana y hasta el día de hoy no explican de dónde se redujo. ¿Por qué se redujo esa deuda que era de 98 millones de dólares y que ha quedado en 21 millones de dólares por no pagar impuestos? Esos son los temas verdaderamente importantes. Mientras tanto, quieren seguir impulsando cortinas de humo para desviar la atención de la gente. Pero sin embargo, el gobierno empieza una campaña, no una campaña, sino prácticamente se va a entregar bonos, porque los jóvenes en acción, esta campaña que hace el presidente de la República, son esos jóvenes que los contratan supuestamente por 3 meses. Ayer estaba viendo un reportaje de Coavisa que tienen que ir a contar carros y a contar baches. Otros dicen que van a hacer limpieza de esteros o de ríos, pero van una o 3 veces durante ese tiempo y de ahí no hacen nada. Prácticamente el gobierno saca 100 millones de dólares para regalárselo a estos jóvenes. Pero se ferió 520 millones de dólares en campaña electoral, Jaime. Se gastó esa cantidad de recursos regalando bonos a policías y militares, regalando bonos a nuestros jóvenes, regalando bonos a la gente más pobre. ¿Para qué? Para comprar los votos, para comprar su voluntad. Hoy replica las mismas prácticas. Ecuador no es un régimen democrático. No hay igualdad de condiciones para competir políticamente ni electoralmente en contra de Daniel Noboa. Hay un presidente que tiene cooptadas todas las funciones del Estado. Todo, absolutamente todo. No le queda nada por cooptar, a excepción de la Corte Constitucional. Por eso va detrás de este organismo. Por eso va detrás de la Corte Constitucional. Porque es el último espacio que le queda por cooptar, por secuestrar, por someter. Claro, y eso lo va a intentar hacer, ¿no? Ya hemos visto la campaña de los altavoces, a Carlos Vera, algunos otros que son los que están siempre descalificando a las cosas que de pronto el presidente de la República no está de acuerdo, ¿no? Ya hemos visto, Carlos Vera ya empezó la campaña hace un poco más de una semana y eso lo van a seguir intensificando. Era evidente lo que se
lo que iban a hacer en contra de la Corte Constitucional. Por eso la semana pasada empezaron toda una campaña articulada para desprestigiar a la Corte Constitucional y empezaron precisamente a posicionar la idea de que deben responder a alguien, de que debe desaparecer, de que hay que abolir la Corte Constitucional. Esas son propuestas dictatoriales. No entienden el gravísimo daño que le están provocando al país. Lo que están buscando es bajarse el Estado de Derecho. Quieren que nadie les controle. Eso es lo que buscan. Quieren hacer lo que les viene en gana. Y claro, si hay un único organismo que aún se les para es la Corte Constitucional, por eso les estorba. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, ¿cuáles son los temas que verdaderamente se deberían debatir en este momento? No los temas que estamos hablando. Exigirle al gobierno que haga algo en materia de salud pública. Por tercera ocasión, insisto, 1.300 millones de dólares prácticamente han sido reducidos del presupuesto de salud. Los pacientes ni siquiera tienen qué comer. Aquellos que están internados en los hospitales públicos, médicos y enfermeras recurriendo a bancos de alimentos, rogando que alguien les done comida para saciar su hambre. No hay medicinas. La gente está sufriendo, que se paguen las dializadoras. Los pacientes renales. Lo que se les adeuda para que los pacientes con enfermedades renales puedan recibir su tratamiento. Que se haga algo respecto de la criminalidad. Ecuador, luego de Jamaica, es a nivel mundial el país con la tasa más alta de crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. 45 muertes por cada 100.000 habitantes. Tenemos una tasa de muertes y de crímenes violentos más alto que lo que sucede en Haití o en Venezuela. A eso nos han conducido. Tenemos una tasa de criminalidad más alta que países que están en guerra, que países que están en África. A eso nos han conducido. No somos Somalia, no somos Guinea Ecuatorial, no somos la República del Congo, somos Ecuador y estamos peor que esos países en determinados sectores, en determinadas cuestiones de la vida cotidiana del país. Eso es lo grave, eso es lo urgente, que se investigue la corrupción de Progendi Austral. Eso es lo que hay que investigar y no permitir que se siga estafando y robando los recursos del pueblo ecuatoriano. Y que estamos a puertas de un estiaje también, que no sabemos si va a haber apagones o no, aunque ayer la vocera del gobierno dijo que no habrá apagones. Así es, pero veamos, tiempo al tiempo, ya veremos qué es lo que sucede respecto de ese tema. Doctor Mauro Andino, quiero agradecerle por el tiempo brindado para analizar temas de coyuntura, aunque nos desviamos de los temas que tal vez íbamos a tratar, porque de la noche a la mañana la coyuntura cambia en este país. Así es, querido Jaime, siempre a las órdenes. Para mí es un placer conversar con usted y con toda su audiencia. A las órdenes, abrazo enorme. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario, conversando de temas de coyuntura política de última hora. Tal vez la gente ha de pensar, pero tal vez no profundizaron muchos temas, ¿no? No es que nosotros nos habíamos preparado para los temas de esta mañana, ¿no? Esto amaneció de un momento a otro con la coyuntura distinta. Y bueno, creo que tratamos de debatirlo. El día de mañana vamos a ampliar todos estos análisis que estamos haciendo este día. El día de mañana seguramente se los va a ampliar, porque son cosas que de alguna manera se van dando nuevas reacciones de parte del gobierno. Habrá reacciones también de parte de la Asamblea Nacional, habrá reacciones tal vez de muchos analistas, constitucionalistas, y vamos a ir analizándolos durante toda esta semana. Bien, vamos a saludar con nuestro tercer invitado, el politólogo Ramón Méndez,
Él es analista internacional. Con él vamos a hablar de la reelección indefinida de Nayib Bukele. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Aquí en Ecuador en directo, tú estás en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo está la temperatura en Nueva York en este momento? Buenos días, Jaime. Buenos días, Carla. Buenos días a toda la audiencia de Ecuador en directo. Bueno, acá en territorio migrante, acá en Nueva York, el clima está muy bien, está cálido estos últimos días. Un poco frío ayer, un poco nublado, pero tal vez porque ya se viene la lluvia. También ha hecho un calor que hace pensar en Guayaquil, una humedad que hace pensar en el Ecuador. ¿Todavía estamos en verano allá? Pleno verano, sí, 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 sí. Aquí hasta septiembre no comienza a bajar la temperatura y una vez que comienzan a empezar las clases como tipo sierra. Qué bueno. Es importante conocer el clima, cómo está en la ciudad de Nueva York. Creo que allá Pero es la es mejor donde, época para visitar, ¿eh? sí, es Claro donde que hay sí. la mayor cantidad de migrantes ecuatorianos, ¿no? Nueva York. No, por supuesto, en el área triestatal más que nada y por eso decía que es la época perfecta para visitar porque justamente se puede ir probando y caminando y demás en los puestecitos, en las huecas y gustando de toda la gastronomía ecuatoriana que tiene Nueva York para ofrecer, además de otros países, por supuesto. Claro, Ramón. Bien, vamos entrando a los temas que vamos a tratar en este diálogo que vamos a mantener con Ramón Méndez. Ramón, bueno, la Asamblea de El Salvador aprobó la reelección indefinida de Nayib Bukele. ¿Qué lectura darle? Y veo que algunos países que hablan de dictadores y todo, están aplaudiendo lo que está pasando en El Salvador. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos que está bastante lo que es la opinión, ¿no? Si es de derecha o si es de izquierda o si es una aberración tal vez, como pudiésemos definir a Bukele, que agarra de todo un poco, pero que se justifica según quién lo hace, ¿no? Recordemos también que en el caso de Bukele, en el caso de El Salvador, tiene 57 de los 60 escaños del legislativo a su favor, mucho más de, prácticamente todo, mucho más de lo que El se tiene en el Ecuador, 95%. el actual presidente. Claro, entonces, si pensamos que en el Ecuador hay un control dominante del Ejecutivo para con la legislatura, imagínense en El Salvador. Y lo propio con otras instancias del Estado, como las Cortes, como también es el caso del Ecuador, que hay una disputa ahí, pero podemos ver que esta persona, por más que no se haya formalizado antes, como ahora se está tratando de formalizar a través de la reelección indefinida, ya ostentaba poderes plenos en El Salvador. Tal vez la Constitución, tal vez una contraenmienda no se lo permitía, pero con este gran paso, para bien o para mal, pues está no solo redefiniendo lo que será el legado de Nayib Bukele, sino también lo que es la democracia en Latinoamérica en el siglo XXI, que si bien pensábamos en un momento que iba para una dirección tal vez más democrática, entre comillas, democracia según lo que entiende el occidente como democracia, todo lo contrario, hemos visto que hay países, que hay sectores que si bien no son dictaduras ni autoritarismo, tienen sistemas muy frágiles, ¿no? Y por supuesto, los dos ejemplos más grandes, en este caso, Ortega en Nicaragua y Venezuela con Maduro, pero que vemos las opiniones de algunos diferenciar cuando lo hace justamente alguien como Nayib Bukele. Estaba viendo que Nayib Bukele, en la primera vez que se lanzó para presidente de El Salvador, era muy crítico de Maduro, de Ortega y de otros presidentes del mundo, ¿no? Y él decía que estaba en contra incluso de la reelección indefinida, pero ahora lo estamos viendo que va por la reelección indefinida. Esto es algo que hemos visto casi como guión con varios presidentes. Lo único que esto de cuando yo estoy en el poder está bien y cuando yo no estoy está mal, es algo también muy propio de las tendencias fascistoides que tiene Nayib Bukele. Lo propio hizo en su momento Benito Mussolini, que en Italia pues pudo agarrar muchísimo poder. Esto vemos cómo se lanza en este caso Nayib Bukele como un borrego, por decirlo de alguna manera, una oveja, y luego una vez que está en el poder ya pues tiene, ya afianza su poder
el electoral, su poder en el Ejecutivo, porque recordemos también que Nayib Bukele, por más que sea joven, por más que sea un outsider, etcétera, no es ningún caído de la hamaca, como decimos en el Ecuador. Nayib Bukele ya había sido alcalde de dos municipios diferentes, entre ellos la capital, y también pues viene de una familia influyente. Recordemos también en este caso que Nayib Bukele junto a su familia pues era dueño de una compañía o su familia es dueña de una compañía que prácticamente le hacía las campañas a los partidos políticos y los demás candidatos. Entonces es una persona con amplio conocimiento de todo lo que está haciendo, sabe lo que está pasando, sabe cómo utilizar las herramientas mediáticas y del Estado para afianzarse en el poder. Y bien dicho, cuando él no estaba en el poder, él estaba en contra de esto, pero no solo ha actualizado, no solo ha permitido, en este caso la legislatura nacional, la reelección indefinida, sino que viene atada con varias aristas que suman a esto y que es muy importante. Por ejemplo, que ahora el periodo presidencial sería de 6 años, como en México, ¿no? Claro que en el caso de México son 6 años y punto. Ahora serían 6 años más reelección indefinida, más aquí realmente la cereza del pastel, la eliminación de la segunda vuelta, lo cual realmente afianza el poder de alguien como Nayib Bukele o un candidato que personalista, que bien siempre se lance él o ella, pueda tener una base fuerte, más allá de que en 5 o 10 años, por poner un ejemplo, puedan surgir otras tendencias que si se unen en una segunda vuelta tal vez puedan ganarle. Entonces, la reelección indefinida, la ampliación a 6 años del periodo y que pues ahora no haya segunda vuelta en las presidenciales son las aristas más importantes para hacer que esto, más allá de una simple ley, sea algo que realmente le permita a Bukele, que es conocido a nivel mundial, mantenerse en el Palacio Ejecutivo. Carla. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días. En base a esto, ¿no? Y esta intromisión directa en la democracia del pueblo salvadoreño, ¿qué consideras tú que es lo que hace que Nayib Bukele mantenga esos niveles de popularidad? Porque hay que reconocer que los tiene, ¿no? Que digamos que de la puerta hacia afuera del país se vende como El Salvador, se vende como un presidente que muchos países quisieran tener y que incluso si nosotros nos vamos a lo interno, acá en el Ecuador, muchos ecuatorianos han dicho queremos un Nayib Bukele, ¿no? Pero sin darnos cuenta qué hay más allá, cuál es la política económica, fiscal, monetaria y la intromisión que él ha tenido dentro de los poderes de su propio Estado. Bueno, en este caso, hablando de la economía y otras cosas que tienen que ver con El Salvador, no es que no es que han mejorado tanto. Sin embargo, la seguridad era algo tan importante para El Salvador, tal vez hoy por hoy nos podemos simpatizar con eso en el Ecuador, que era lo único que importaba para muchas personas, ¿no? O que bueno, por lo menos ahora sí puedo salir a trabajar tranquilamente, como falsamente dicen en el Ecuador, lo cual no es una realidad. Y esto es algo que nos lleva no solo como latinoamericanos, sino también como seres humanos a preguntarnos qué es lo que realmente importa entonces. ¿No? Porque tenemos que ver los dos extremos. Tenemos ciertos analistas que se van de todo al lado occidental, de que si no hay elecciones formales, de que si no hay un periodo, etcétera, que por más que tenga 100% de población tienes que salir del poder, entonces no es democracia. O está también el otro extremo de quienes justifican bajo el contexto latinoamericano, bajo el contexto de un país en vías de desarrollo, etcétera, que esto tal vez sea permisible. Yo me encuentro más en un punto intermedio donde si bien reconocemos que ciertas protecciones democráticas no están en su puesto, la gente hoy por hoy, y por esto la importancia de la eliminación de la segunda vuelta, porque creo que van admitiendo también que esto tiene fecha de expiración, la gente hoy por hoy no le importa que se limite la democracia así por así, porque la gente no está en la calle hablando de cómo se pasó la enmienda o cómo no se pasó la enmienda. La gente no está hablando de cómo ahora, según Human Rights Watch o según la ONU, en El Salvador está pasando X, Y o Z. La gente está hablando de que ahora ya no me roban, ahora ya puedo salir tranquilamente por las calles, mi hija puede salir a estudiar,
etcétera, etcétera. Entonces, le lleva un resultado tangible que eclipsa el resto, ¿no? Le da un resultado tangible a la población salvadoreña que hace que, ya el futuro nos lo dirá, o no, puede ser inclusive partícipe de la propia caída de la democracia salvadoreña. Pero tenemos que entender también que para el pueblo salvadoreño, ¿qué ha sido la democracia? ¿No? ¿Qué ha sido los últimos 30 años de un vaivén entre el FMLN y Arena, que son el partido de izquierda y de derecha respectivamente? Partidos que de una u otra manera se han aprovechado de la situación del Salvador. Recordemos que El Salvador es casi un hermano gemelo del Ecuador, no solo porque están pegados en la lista de países junto a República Dominicana, sino porque es un país dolarizado que hemorragia migrantes de una manera abismal, ¿no? Entonces, hoy por hoy el Ecuador, obviamente un país mucho más desarrollado, el Ecuador con muchas más variantes de clima, de Más población, fronteras, de más todo, territorio. más población, pero es un país en el cual se pueden hacer muchas comparaciones, no solo por el tema de las remesas, no solo por el tema de la dolarización, porque eso también ha hecho que varios poderes fácticos se lucren de las empresas y de los bancos que hacen el trámite de las remesas, sino también que nos pone ahora en una situación por el tema de la seguridad, en un posible futuro, un posible espejo para el Ecuador. Ahora esperemos que eso no ocurra con el actual mandatario. Y hacia allá iba, porque Nayib Bukele ha sido muy crítico de organismos como Human Rights, ¿no? Este organismo, que es lo mismo que está haciendo Daniel Noboa, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, está tomando la misma postura en función de alinear todos los poderes del Estado, monopolizar esos poderes del Estado. No nos sorprendería a nosotros acá que la visión del presidente Daniel Noboa sea también eso, una reelección indefinida, ahora que tiene la mayoría en la Asamblea. De hecho, se ha escuchado dentro del Ecuador que algunos asesores de Nayib Bukele han visitado Ecuador y se han reunido con el presidente Daniel Noboa. Pero este país, ¿no?, que se ha hecho conocer en el mundo a través de las políticas de Nayib Bukele, porque esa es la verdad, las políticas que él ha aplicado, más allá de vulneración de derechos, se ha hecho conocer en el mundo. ¿Cómo lo posicionan internacionalmente a El Salvador? ¿Por qué? Porque ha tenido bastantes conflictos con organismos de derechos humanos. Claro, y esto también depende a quién le preguntamos. Si le preguntamos a la población migrante, con la que uno también tiene que lidiar acá en los Estados Unidos a través de las ONG justamente, pues tiene bastante apoyo. Ahora, si uno va, el señor Bukele tiene bastante apoyo. Ahora, si uno va a espacios de izquierda, donde tal vez esté el FMLN, el partido de izquierda más tradicional en El Salvador, pues entonces está haciendo todas las cosas mal. Ahora, como bien mencionaba, a nivel internacional, esta notoriedad o este protagonismo que ha tenido El Salvador ha sido solamente por Bukele, casi que hay que mencionarlo así. Entonces, esto también nos puede llevar a confundir de un lado o del otro, primero, que el único que puede salvar a El Salvador es Bukele, y también el otro lado, que si removemos a Bukele, entonces este problema de autoritarismo o algo por el estilo en El Salvador se va a acabar, lo cual no es así. Si Bukele existe es porque justamente existió el espacio para un Bukele, se dieron las condiciones para tenerlo. Entonces, tanto apoyarlo como removerlo, no es que va a cambiar el curso de la historia, simplemente ya es un curso en el que El Salvador se ha puesto. Recordemos también que en El Salvador existió una guerra civil durante muchísimos años, lo cual no es el caso del Ecuador, y ahí puede diferenciar. Es obvio que Noboa aspira a eso, pero no ha tenido los resultados que ha querido. Obviamente el Ecuador es un país mucho más grande y mucho más complejo que El Salvador, pero solo para mencionar la cárcel flotante, que no se dio, ni tantas cuantas promesas ridículas que no ha cumplido hasta el día de hoy. Y ahí es una diferencia, que Bukele se ha rescatado a solo prometer ciertas cosas con temas de seguridad, que ha podido llevarlas a cabo, mientras Noboa ha prometido de todo un poco sin poder realmente cumplir ninguna. Claro, y esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias. También entender que ese respeto, por decirlo de alguna manera, que causa Bukele a nivel internacional, tampoco lo ha podido causar Noboa en lo absoluto. Ha tenido malas relaciones
prácticamente con toda Latinoamérica, con México, por supuesto, con Colombia y con Perú por temas de frontera, pero también ahí con Petro no se lleva muy bien, con el propio Bukele, que parece que hubieron unas diferencias ahí porque el presidente Noboa no se ha sabido comportar cuando fue de visita, ni siquiera con Milei. Entonces, si hay parecidos, podemos decir aquí que Bukele es el original, por decirlo de alguna manera, y Noboa es una copia barata, que es lo que hay que mencionar, que para nosotros en el Ecuador tal vez nos pueda dejar un poco más calmados, pero eso no lo exime de que no intente y no haga exactamente lo que quiera hacer Nayib Bukele, porque se quiere tomar de una u otra forma, sea la Asamblea, sea el CNE, y pues ahora también con el tema de la Corte, que no le está dando los resultados que él quiere, como si fuera su capricho. Entonces ahí también vemos una diferencia que en el Ecuador, pues también aún existe una que otra resistencia a lo que es el poder de Noboa, inclusive dentro de las entidades, sea el CNE, TCE, Legislatura Nacional, que se parezca que están bajo su control, pero que cuando ya no les convenga también se les pueden virar, como ya es historia en nuestro país. Así es. Ahora, El Salvador también tiene gran cantidad de migrantes dentro de los Estados Unidos de Norteamérica y de sus diferentes estados. ¿Cuál es la relación que tiene el presidente Donald Trump con Nayib Bukele? ¿Cómo ves tú esa relación? ¿Cuál es? ¿En qué se basa? ¿O cuáles son las líneas base? Bueno, aquí es la relación principal de El Salvador, ¿no? Un país tan pequeño necesita un hermano mayor como los Estados Unidos. Al no haberlo encontrado en lo que normalmente fuese México, por ejemplo, para esa región, o tal vez algún intento de unión latinoamericana, tal vez hubiese tenido otro, como Brasil con los BRICS. Pero en este caso, al igual que Novoa, son muy parecidos porque buscan solamente la ayuda de los Estados Unidos, ¿no? Y en este caso no solo es una persona que apoya más, sino que como lo han visto también ya varios compañeros, especialmente los migrantes que viven acá, se ha prestado directamente, algo que Novoa aún no ha hecho, se ha prestado directamente para la deportación de migrantes, no solo salvadoreños, sino de Venezuela y de muchos otros países que se los han llevado a las prisiones como el SECOT en El Salvador. Entonces, en este caso ya ha ido un paso más allá y ha sido como ese estado, ese Puerto Rico, podríamos decirlo de alguna manera, que tiene dentro de Centroamérica. Para todas las cosas factibles del día a día, hoy por hoy El Salvador le pertenece geopolíticamente hablando a los Estados Unidos. Entra y sale de la Casa Blanca como le da la gana, más que un símbolo de poder que parecía a su principio o de equidad, pues simplemente fue un tipo de familiaridad para poder utilizar a El Salvador como un patio trasero, como ha sido con Mike Pompeo desde la primera presidencia de Donald Trump y ahora con Marco Rubio y el propio presidente Trump en esta segunda presidencia. Ahora, si los Estados Unidos deciden, por obvio motivo, soltarle la mano a Nayib Bukele, ahí sí sería muy interesante ver cómo se manejaría Nayib, el presidente de El Salvador. Pero algo que desde su inicio dejó muy claro es que si bien ahora se está tirando más para ese lado de los Estados Unidos, nunca tampoco es que se ha peleado abiertamente con ninguna otra potencia. En este sentido ha sido muy, muy ágil. Inclusive, recordemos que Nayib Bukele ha incursionado no solo como persona, sino como país, como Estado, en el tema de las bitcoins. Entonces él está tratando de mantener las opciones abiertas para El Salvador y más que aprovecharse es algo inteligente, ya que El Salvador, si bien inclusive depende de países hermanos como Honduras, Guatemala, Nicaragua, etcétera, pues peor aún en el concierto internacional con los grandes poderes. Alineado totalmente entonces a la política americana, al igual que en este caso Ecuador, que son gobiernos que se alinean a Estados Unidos. ¿Por qué estos países que sin duda alguna muestran tendencias neoliberales van hacia ese camino, consideran que ese es el camino a seguir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que encuentran? ¿Qué es lo que les da a Estados Unidos? ¿Cuál es la seguridad que les da a Estados Unidos? Bueno, esto siempre ha ocurrido, pero en el contexto de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría para acá, pues uno siempre ha tenido que buscar padrinazgo, ¿no? Hoy por hoy vivimos
lo que se podría hacer un sistema unipolar donde prácticamente Estados Unidos es el que controla todo. Entonces tal vez está como ya dicho de facto que se van a alinear con los Estados Unidos, pero hoy por hoy que se intenta tener una bipolaridad con China o con otros países, un mundo más multipolar, pues entonces hay que buscar padrino, ¿no? Esto es como cuando hay pandillas en la calle Buscas y los uno vive en cierto aliados. barrio, Solo tiene no que buscar puedes. uno sí o sí. Porque si no te roban los dos lados. Así es. Entonces en este caso por lo menos te roba uno y te protege el otro. Y así tal visceral, así tal natural, digamos, tan instintivo es. Y entonces en este caso, hoy por hoy, sigue siendo los Estados Unidos ese poder, especialmente con la doctrina Monroe, que está más vigente que nunca, que el América para los hemisferio occidental. americanos. Exacto, que lo ha intentado inclusive por probar Trump con el propio Canadá, que parecía durante muchos años estar exento de esto, ¿no? Entonces por ahí va una ruta natural, que seamos de izquierda, seamos de derecha, Latinoamérica casi siempre tiene que ir y conversar con Estados Unidos, es más bien lo contrario. Lo distinto, lo difícil, lo nuevo, lo notorio, lo que llama la atención. Porque cuando un país, llámese Ecuador, llámese Brasil, llámese quien fuese, intenta ni siquiera tener relaciones tan fuertes, pero va a visita China, recibe al presidente o alguna comitiva china, ya se quiere sonar las alarmas como que este país se vendió. Entonces lo que o como que va a depender de China, vamos a hablar todo chino, lo cual nos habla de este sistema unipolar tan fuerte y tan vigente. Entonces Bukele lo único que ha hecho en este caso es lo normal, lo esperado, lo que son las expectativas, pero tampoco se cierra a otros países. Y por supuesto, hacen esto en busca de apoyo, de financiamiento y pues de no ganarse enemigos innecesarios. ¿Cuál es el trabajo que se puede destacar que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador, Ramón? ¿El tema seguridad? Esta parte del tema seguridad no hay nada que realmente llame la atención como tal, que cambie los números para decir es por esto. Lo único sería por el mismo tema de la seguridad, el tema migrante. Migrantes que han retornado, que se sienten seguros de siquiera visitar a sus familias, que se sienten seguros e inclusive de ya no pedir a sus familiares porque dicen no, se pueden quedar en El Salvador tranquilamente. Entonces aquí, en un país como El Salvador, que su historia nacional está ligada directamente con la migración, lo que cada día vemos que ocurre más en el Ecuador. Entonces, también es otro ejemplo, otro espejo de ver cómo estas políticas públicas y para migrantes se pueden replicar o se pueden ver hechas en el Ecuador, es esto. Entonces, el tema migrante y ese gran apoyo de la diáspora que tienen allí Bukele es un pilar fundamental, por no decir el más fundamental. Porque al final del día, el migrante solo ve lo bueno, y en este caso de Bukele, ¿no? Que mejoró la seguridad, etcétera, y no ve necesariamente lo malo, ya que no está viviendo bajo ese régimen y pues no experimenta los estragos que puede estar pasando en el día a día con este gobierno. Entonces, aquí podemos ver, puede ser para Noboa, puede ser para otra persona, candidato o candidata, cómo el tema migrante es fundamental para la elección y la reelección. En el caso de El Salvador, recordando que ellos también tienen un voto migrante muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces, claro, la población es mucho menor, el efecto de esta población migrante es mucho mayor dentro de la población de El Salvador, pero sería eso. En este caso es más emocional, en este caso es más de soberanía, si pues, se podría llamar de alguna manera, soberanía contra las maras, pero el tema migrante aquí nos deja un ejemplo muy grande para los ecuatorianos y ecuatorianas poder replicar. Correcto. Quiero pasar a otro tema. ¿Cómo está la situación de los migrantes en los Estados Unidos? Los ecuatorianos, los compatriotas que están allá, que no tienen papeles. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, hemos visto acá que las redadas y ese tipo de cosas, si bien hubo una noticia fuerte que comenzaron a haber bastantes redadas, ahora eso se ha disminuido un poco. Hemos visto una que otra noticia, parece que la gente se ha aclimatizado, acostumbrado a lo que está pasando, ha tomado las medidas precautivas necesarias, pero el tema de que si van a la corte y demás, los están esperando afuera, pues sigue siendo un tema muy, muy fuerte, ¿no? Y ahora la población migrante, pues, está con ese tema, está el ecuatoriano igual pendiente de lo que está pasando en el Ecuador.
Y pues no nos olvidemos que igual el 10 de agosto, pues si bien es feriado en el Ecuador, acá se va a vivir el desfile ecuatoriano, aquí en la Northern Boulevard a las 10 de la mañana en Queens, en Nueva York, pues donde esperamos la presencia de varias organizaciones ecuatorianas, culturales, etcétera, y pues vamos a ver ahí si se digna aparecer alguna autoridad electa del Ecuador, ¿no? Correcto. Allá se desfila en Queens, ¿no? En Queens. Sí, hay varios desfiles, tengo entendido, pero el principal es el desfile de En Queens, la de que es Roosevelt. Nueva York. Paralelo a la Roosevelt, en la Northern Boulevard, prácticamente han sabido venir presidentes, vicepresidentes, embajadores, todo ese tipo de cosas. Esperemos que nos acompañen muchas más autoridades electas este domingo, más que nada un espacio también para ver a varios compañeros de diferentes estados y de las diferentes escenas de las que son parte los ecuatorianos, ¿no? Los gremios de negocios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Debería ser para cualquier político, pienso yo, un espacio súper importante y teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, inclusive para posibles candidatos para la elección o reelección, inclusive a nivel nacional, asambleístas nacionales, etcétera, un espacio súper importante, ya que los migrantes en la primera vuelta de estas elecciones hicimos la diferencia y pues hoy por hoy vamos a seguir haciendo más diferencia, teniendo en cuenta que seguimos aumentando en números, lo propio que tal vez pueden decir en El Salvador con esta situación. Bueno, esperemos acá que los migrantes en el exterior del Ecuador pues no apoyemos ningún tipo de medida de elección indefinida, aunque claro, vuelvo y repito, como dije al inicio, todo tiene que ver con quién está en el poder. Puede que llegue un poder al Ecuador que la gente diga, no, es súper necesario que se mantenga por algún motivo. Y la pregunta es ahí, ¿qué es la democracia entonces? ¿O qué son estas limitaciones en el poder entonces? Si está bien cuando alguien que nos gusta lo hace o si está mal cuando alguien que no nos gusta lo hace. ¿En qué quedan estas enmiendas? ¿En qué quedan estas reglas del juego democrático? ¿Y qué ha dicho el gobierno norteamericano respecto a la reelección indefinida de Nayib Bukele? ¿Lo ven con buenos ojos? Por el momento no ha salido ni siquiera en una noticia estelar. O sea, no ha salido ni siquiera como tema de conversación. Lo cual ya nos dice algo, porque si bien pudo haberse comentado en uno que otro espacio, sabemos que si esto hubiese sido otro país u otro líder, digámoslo como son, de izquierda, pues ya hubiese sido noticia mundial, ya hubiese salido la canción de la Teletón, ya hubiese salido los 5 6 7 artistas latinoamericanos para cantar en contra de esto, pero pues como se hace en El Salvador, en un país aliado de los Estados Unidos, literal, un país donde se llevan a los deportados, es un estado más en este sentido, pues no pase nada. Esperemos que cuando sea el momento de la posesión o de ya de tomar el poder como tal en una posible reelección, que el pueblo salvadoreño pues entonces crezca, entonces sea grande, entonces diga algo, porque estos son precedentes que no nos dejan bien parados a nadie en Latinoamérica y con esa misma fuerza que pudiese tener el pueblo salvadoreño, pues esperemos que también lo tenga el pueblo ecuatoriano, que si bien no ha elegido una reelección indefinida por ahora, sabemos que para ahí va y sabemos que si en este momento, por algún motivo, decide irse el presidente Noboa en contra de la Corte Constitucional y pone a personas adeptas como quiere hacer o está haciendo más bien en la Fiscalía General del Estado, como el señor de la Gasca, entre otros, pues puede llegar allá. Si él termina apoderándose de todos los poderes, si el señor Noboa termina apoderándose también de la Corte Constitucional, y como lo ha hecho de los otros poderes, pues ¿qué podemos esperar? ¿Para qué es que lo ha hecho? Ahora, lo único que este señor Noboa, pues ya nos ha dado más de 2 años prácticamente para poder ver de qué está hecho y no ha hecho absolutamente nada. Mientras que el caso de Bukele fue muy diferente, ya que en 2 años pues ya se había dado a conocer por el mundo y había dado resultados tangibles en la seguridad, por lo menos, con el pueblo salvadoreño. Entonces, a tener los ojos muy abiertos, ya que nuestro Bukele de la Bahía, pues no ha hecho ni la mitad, pero se quiere llevar el doble. ¿En qué se parece Noboa a Bukele?
se parece en lo que se quiere parecer. Le quiere copiar que es joven. Bueno, en eso no le copia como tal, pero el estilo más fresco. Acuérdense que al inicio Noboa andaba con estas chaquetas muy La de de Bukele. Bukele, ¿no? Estas chaquetas militares. No le puede copiar la altura, por eso tiene que utilizar plataformas. Pero ese estilo de andar con gafas, tirado a guapo, como decimos, es lo que le ha querido copiar. Solo que no le pega, no le pega el tirado a guapo. Tal vez la altura, la estatura, la confianza ahí le falla, ¿no? Y teniendo en cuenta que Noboa tiene muchísimas más plata, ¿no? Y todo lo demás, pero inclusive algo que le ha servido, pero no le ha servido tanto como a Bukele, es esa imagen familiar, ¿no? Él ha jugado muy bien comparado con otros candidatos o candidatas del Ecuador a las presidenciables, con la imagen de la esposa, con la imagen de la familia feliz, con la imagen del hijo, pero no vende la imagen de la familia, dicho sea de paso, feliz, como si lo vende Bukele con su esposa, que se ve entregada a él, se ve más allá de lo que estén haciendo políticamente, por lo menos proyectan una familia sana, eh, más tradicional, no, lo cual Noboa, pues, con sus propias peleas que tiene con la expareja, con la disputa con los hijos, etcétera, con cómo trata a las mujeres en general, pues no causa. Y si bien tiene una pareja, una esposa, una Barbie, por decirlo así, para gustos de otros, a mí no me llama mucho la atención así, pero yo soy más de otros gustos. eh, pero inclusive eso, porque pareciera que se nota que no hay un amor genuino, como que se notara O sea, no se ve que es como un real desde tu punto de pantallazo. vista. La familia de Nayib Bukele es un poco más real, es una familia que se ve más organizada como familia. Sí, inclusive si queremos jugar el papel religioso, es una familia más religiosa que está haciendo las cosas por bien, entre comillas, delante de los ojos de Dios, mientras, o sea, no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por cómo se puede percibir. eh, Igual Noboa es una persona divorciada, igual es una persona muy machista, hecho el galán, ¿no? También hay ciertos rumores ahí de que, chuta, Carondelet cualquier cosa, menos una casa de hogar, de familia. Entonces, son cosas que el ecuatoriano igual le gusta, el chisme demás, se entera, por más que no lo diga, son cosas que también igual se sienten. Y ahí se sienten, si bien se gustan, si bien tienen una bonita relación, no es un matrimonio como tal, ¿no? En esa relación manda Noboa y No es como recibe lo órdenes. pintan. No es como lo pintan y podría ser hasta peor, no sé, pero definitivamente no es como lo pintan, es como una relación que cuando ya dejen el poder se saldrán muchas cosas a la luz. Creo que eso está más que evidente. Ramón, en la recta final de esta entrevista, ¿cuál es la percepción de los migrantes de lo que está viviendo el Ecuador en estos momentos? El tema de la Corte Constitucional, las leyes que ha enviado el presidente de la República, que afectan a la mayoría de los ecuatorianos. ¿Qué lectura le das tú como analista internacional también? Bueno, diciendo tal vez factualmente, o sea, objetivamente cómo están las cosas, están en dos burbujas diferentes, siendo completamente sincero. Hay una burbuja que está con el mainstream, con lo que dicen las noticias, con el día a día. Ya mucha gente también de izquierda se ha desvinculado bastante, se ha alejado de la izquierda, se ha alejado de los movimientos sociales porque ya no le llama la atención. Lo ven desde la televisión nomás, no han visto liderazgo, no han visto una solución, no han visto una luz al final del túnel de 8 años, o de 5 años, o de 4 años, dependiendo en qué momento se unieron o les llamaron la atención. Se está perdiendo muchísimo en ese sentido la fuerza de la izquierda, hay que decirlo como es. Pero la derecha le gusta, le da igual, cualquier cosa la persona que está en el día a día escucha que la Corte Constitucional tal vez no votó a favor o le está poniendo una que otra traba a Noboa, y lo único que tal vez se le viene a la mente es, bueno, denle las facilidades para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y ya la gente que vive en esa burbuja como tal de la izquierda, pues está en otra, ¿no? No está enfocada en la O sea, ¿los Corte, están sino en la convenciendo Carta. o qué? No es que los están convenciendo, es más bien que la izquierda no está convenciendo.
No puede ser, es como una relación. Puede ser que nadie le esté calentando la oreja en la izquierda, pero si no los cuidan, perdón, en la derecha, nadie les está calentando la oreja, pero si nadie desde la izquierda los cuida, pues ahí quedó solamente viendo, ¿Y en honestamente y qué se siendo ha fallado objetivamente desde tu hablando, punto de vista? lo único bueno, no quiero entrar a detalles, pero lo único que realmente mantiene esa relación de simpatizante, y ya después con gente que se puede identificar con un partido, un movimiento, son estos medios de comunicación. Hay gente que trabaja y dice, a mí me gusta, por ejemplo, Correa, pero no estoy en nada activo, pero a través de donar $2 o $5 o a través de verme todos los días Ecuador en directo u otras plataformas, es como se mantienen y es como se enteran y es como se mantienen, pues, digamos, en esa lucha. Pero de ahí para allá, ya esa lucha de terreno, de territorio, de puerta a puerta, es casi nula. No, no me gusta decir esto, pero es casi nula. Entonces, ahí también hay que analizar en cómo va a evolucionar la población ecuatoriana en general, no solamente hablando de la izquierda, pero ya en general, cómo va a ser esa relación. Hoy por hoy me da a entender que es una población que ya ha decidido mayoritariamente asimilarse. No se va a perder esa relación porque está el TikTok, están las redes sociales, el ecuatoriano tampoco nunca se olvida de su país como otras nacionalidades, siempre hay esa relación que por más que regresen una vez cada 10 años, les gustaría tener su apartamento, su casa o mantener su casa en el territorio nacional, en el país, pero cada día estamos viendo más una población ecuatoriana que se aleja del Ecuador poco a poco y se acerca más a lo que es Estados Unidos. Y eso lo vamos a ver afectado en elecciones electorales, en remesas, también en esa relación de hijos, de nietos, etcétera, ¿no? Entonces, ya es un trabajo cultural que también depende de quién está en el poder. Si la derecha lo quiere utilizar para su creación de la idea nacional, de lo que es ser un ecuatoriano, de lo que es ser un ecuatoriano en el exterior, pues entonces iría ahí. Y pues la izquierda en su momento lo hizo, plan retorno, dando voto a los migrantes, dando representación en el legislativo a los migrantes. Eso fue el comienzo de una creación de lo que significa ser migrante, de qué tendencia política debería tener un migrante, ¿no? Y pues a través de los años se ha descuidado, sea por partidos, sea por representantes, sea por lo que fuese, circunstancias, se ha perdido. Y se está perdiendo, se está perdiendo. Pero el ecuatoriano hoy por hoy, alejado tal vez de lo que se fue hace un año, hace 2 años, en general, ojo, van a salir 10, 15 personas que yo sí estoy involucrado. Estoy hablando en general. Y no es algo que me gustaría decir. Yo podría hablar aquí como militante de la izquierda, qué sé yo, pero estoy haciendo lo más objetivo posible. No, es algo que se está perdiendo y tendríamos que ver cómo evoluciona para las próximas 5 o 10 años esa relación, porque sea como sea, es algo que cambien, el ecuatoriano va a seguir pudiendo votar en el exterior y teniendo una representación en la asamblea. Seis asambleístas son del exterior, entonces no, tampoco no es nada, ¿no? También es algo importante y desde ahí pues tendremos que analizar. Y ojo, lo que yo estoy diciendo lo digo mayoritariamente de migrantes de Canadá y Estados Unidos. Puede que en Europa haya alguna otra realidad, no quiero tampoco hablar por todos y por todas tan generalmente. ¿Tú crees que Pero ahí ahí seguimos en la lucha y depende de nosotros. tal vez hay alguna derechización en el exterior de parte de los migrantes? Sí, sí, ¿no? El ecuatoriano que tiene mucho más tiempo aquí, más arraigado, que por lo general igual vota un poco más por la derecha, en el Ecuador vota acá por la derecha. Hay muchas también correlación entre votos de Donald Trump con votos de Correa. Eso va un poco más por ciertas tendencias, más allá de izquierda o de derecha. Pero más que una derechización, sería más bien, Jaime, como digo, ya una falta de interés
porque dicen, hemos intentado, mandamos plata, etcétera, y en el Ecuador no hay soluciones, o las personas que nos quieren, supuestamente nos van a dar soluciones, no nos dan soluciones, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, más que una derechización, sería como un que me importismo hasta cierto punto, ¿no? Que hay que reactivarlo, hay que reactivar ese interés, pero hay una falta de interés en general, o sea, y es la tendencia. Hay que hacer un trabajo Por ejemplo, político. sí, hay que hacer un trabajo político, pero la cosa es cómo vamos a incentivar a alguien a querer involucrarse en una política que hoy por hoy les afecta cada día menos, especialmente si ya tienen a sus hijos y demás en este país. Y hay que ir más allá de lo político, hay que ir en la cultura. Yo hoy por hoy, bueno, y esto es algo que lo hizo Donald Trump, que fue uno de los factores principales de su victoria, es ir a los podcasts, es ir a los medios alternativos, no ir a los medios tradicionales para nada, casi para nada, e ir a escuchar a esos medios alternativos que los pueden escuchar gente de izquierda, gente de derecha, pero que están diciendo cosas que no se dicen en otro lado, ¿no? Diciendo, tomando y teniendo conversaciones incómodas. Y eso también es algo que tenemos que en la izquierda abrir y ser abiertos y dialogar, tener conversaciones incómodas, conversar, discutir no es traición, dialogar, ver dónde se puede mejorar, no es traición. O sea, si no estamos aquí con una mentalidad de Barcelona es el mejor aunque pierda 3-0 la final y MLS es el mejor aunque pierda 5-0, o sea, no salimos de esa mentalidad de hincha de fútbol y si queremos rescatar un partido, retomar las fuerzas o retomar una población como es la población migrante, tenemos que tener esas conversaciones. No para sacar a nadie, pero tampoco para adular a nadie. Aquí todos somos reemplazables, ¿no? Si yo digo, es que voy a hablar por Manaví, o sea, si es que en Manaví se están haciendo las cosas bien o mal, no es que a mí me guste o me disguste el director o el prefecto, y no, o sea, simplemente son cosas que hay que hablar, como en cualquier compañía, como en cualquier partido político, en especial para los que se hacen llamar súper de izquierda, marxista, leninista, ¿no? Esto sería algo súper normal, la crítica, la autocrítica, las polémicas, como se decía en su momento, ¿no? Y peor, y también si son de derecha o tienen otras ideas o vienen con otros puntos de vista, son válidos y tenemos que, solo con la izquierda o solo con la gente que piensa igual que nuestra burbuja, no vamos a ganar. O sea, eso ya quedó súper ejemplificado. Y lo ha demostrado Donald Trump, de derecha en Estados Unidos, fascista, me atrevería a decir. Antes no, ahora en los últimos meses sí. Y lo ha demostrado también la izquierda, con Zoran Mandani, alcalde, candidato a alcalde electo por el Partido Demócrata, o sea, ganó las primarias entre 4 o 5 candidatos, que es prácticamente ya una segunda vuelta lo que va, que ya está ¿Cuándo son casi las que elecciones ganada. para alcalde en Nueva York? Principios de noviembre, si no me equivoco, el 3 de ¿Qué noviembre. candidato encabeza la lista? El Partido Demócrata, Zoran Mandani, que es un candidato de la izquierda, de los demócratas socialistas de Estados Unidos, igual que Bernie Sanders, que Alexandria Ocasio-Cortez, que fue una campaña en contra de los desahucios, viene justamente de las ONGs donde yo he trabajado tantos años, en contra de los desahucios, en contra de la subida del alquiler, de la renta, a favor de más viviendas, más subsidios de viviendas para la gente, y un tema tan central como es el alquiler. O sea, usted puede ganar todo, puede tener todo, pero si en el alquiler se le van 3.000, 2.000 dólares al mes, no puede avanzar, etcétera. Una lucha tan importante, él la tomó. O sea, él tomó una lucha real que le afecta en el día al día, pero la combinó obviamente con medios de comunicación alternativos, los mismos medios a lo que fue Donald Trump fue él, los mismos medios que utilizó la persona de derecha fue esta persona de izquierda, joven, migrante, nacido en África, de ascendencia de la India, musulmán. Entonces estamos hablando de dos espectros diferentes. Blanco, viejo, millonario, Donald Trump, derecha, migrante, musulmán, joven, izquierda, de las ONGs como mi persona. Y Trump no lo ha etcétera. amenazado con deportarlo, ¿no? Sí, le ha dicho, bueno, lo ha amenazado que si no hace lo que tiene que hacer, pues no le va a dar los recursos que él le tiene que dar. Entonces estamos hablando de dos personas diferentes con una misma fórmula, dos bases diferentes con una misma fórmula. Entonces ahí también los candidatos y candidatas tienen que ir sin miedo al hueco de la derecha,
al hueco de la izquierda, sea del partido que sea. No es que me van a decir un insulto, no es que me van a hacer preguntas difíciles y que se las hagan. Porque con todo respeto, si yo soy el candidato de izquierda y solo paso de Ecuador en directo a Nelson Salazar, a Alondra, pues no voy a ganar ni un solo voto de la derecha. O sea, eso también tenemos que captar. Y si yo soy de la derecha y solo paso en Democracia TV, en Radio Centro, etcétera, y no voy a Ecuador en directo, no voy a otros medios, tampoco voy a ganar otros votos. Y aquí es donde realmente se ve el estirpe de los liderazgos que no tenemos y el estirpe de los candidatos y candidatas que no tenemos en general. Porque si no fuesen tranquilamente a estos espacios como lo hacía Rafael Correa, por ejemplo, y les daba de tú a tú. Entonces no podemos seguir esperando a un Correa cuando ni siquiera hacen las cosas mínimas de un Correa, como ir a un medio opositor. Entonces, pero también ya a ni veces me acuerdo cuál era la pregunta original, pero... te tienen una trampa tendida también, ¿eh? Pero tiene que estar preparado para la trampa. Sí, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, no, yo soy asambleísta, pero es que me tendieron una trampa. Yo soy alcalde, pero hice mal porque me tendieron una trampa. No, tiene que ir y ya. Y si tenemos la verdad de nuestro lado, pues con más razón. Y si no está bien asesorado o asesorada, pues asesórese bien, cambie ese equipo de aduladores y ya. Correcto. Ramón, queremos agradecerte por el tiempo que nos has brindado para conversar de varios temas en este espacio. No, gracias a ustedes. Siempre hablamos por un tema y terminamos saliendo de todo un poco. Pero eso es lo bonito. ¿Y dónde se están reuniendo los migrantes? Bueno, aquí el lugar que es permanente de reunión es el Frente Hispano, iba a decir la local 79, el Frente Hispano de la local 79 en la Junction Boulevard, donde ustedes han ido, por supuesto. Y pues hay varios espacios, pero ese es un lugar que sea truene, llueve, relampaguee, hay que decir las cosas como son. Ese es un espacio que siempre está ahí para la comunidad ecuatoriana, para eventos culturales, eventos deportivos, y también cuando han venido líderes y lideresas y de medios de comunicación del Ecuador, pues ahí los hemos recibido. Así que la local 79 del Frente Hispano, por supuesto. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes, gracias Carla, gracias a toda la audiencia, a todo el equipo. Hasta la próxima, que tengan un excelente día. Gracias al politólogo Ramón Méndez desde los Estados Unidos con esa visión internacional, ¿no? Y es importante analizar lo que pasa en El Salvador, las políticas que se aplican dentro de El Salvador, porque tiene una visión de lo que pudiese pasar, ¿no?, aquí con el gobierno de Daniel Noboa, que por supuesto no dudamos para nada que quiera perennizarse en el poder una vez que se haya tomado todos los poderes del Estado, todos los órganos de justicia, los órganos de control, que parecería, ¿no?, en una lectura amplia, que es su objetivo principal. Así es.